Le preguntaba, doctor Gaona, sobre la frase del presidente Gustavo Petro, que ha sido noticia a lo largo de esta semana, calificando de genialidad lo que hizo el M-19. ¿Cómo reciben usted como víctima esta frase? Pues normalmente yo le pongo cuidado al interlocutor para determinar qué tanta seriedad le doy a sus palabras. Pues no, ni siquiera la recibo. Me parece que es ridícula. Me parece que no actúa como un jefe de Estado, naturalmente. Y pues me parece que falta la memoria histórica del país. Y actúa más como una persona desesperada, realmente, porque pues su narrativa fracasó de forma ostensible y lamentable. Ellos trataron de editar y de borrar una historia para los colombianos y no les funcionó. Es que yo no hace mucho tiempo coloqué, creo que un trino donde explicaba que ni los trinos, ni los insultos, ni la afección, ni la propaganda podrán acallar las voces del pasado, porque todos los crímenes contra la humanidad, independientemente del lugar y el tiempo del que hablemos, tienen una característica común que hace que no se pueda editar su historia, y es que las víctimas recuerdan. Ellas construyen la historia, no los victimarios. Y eso es lo que pasa en esta casa. Ahora, le entiendo lo de la genialidad en la página de Manuel Gaona Cruz, www.manuelgaonacruz.org, incluso está la entrevista original que él dio en el 87, diciendo que era una genialidad o que el genio de la toma era Álvaro Fayad. Lo que coincide con Pablo Escobar, su declaración: yo protegía a Álvaro Fayad en mi guarnición. Después y antes de la toma ellos lo protegieron. Entonces, creo que está desesperado tratando de construir una narrativa que no le funcionó. Ha hecho todo lo posible y lo imposible. Pero pues los colombianos tampoco son bobos, ellos ya se dieron cuenta de todo y creo que el país completo ha ejercido una sanción social y moral sobre su administración, y el lugar que le corresponde a él, desafortunadamente, no es otro que el de la infamia. Claro, y se lo pregunto porque documentos y testimonios pues han probado que el magistrado Manuel Gaona, su papá, Manuel Gaona Cruz, fue ejecutado por el M-19 en esa toma y retoma del Palacio de Justicia, un hecho que el presidente Gustavo Petro también ha negado. Sí, de nuevo, yo no tengo mucho que decir del presidente Petro, pues porque no sé para qué. Realmente es decir, nos propone la narrativa que propone él, y eso solo sería único en Colombia, es que el camarada de los asesinos de Manuel Gaona Cruz, uno de los camaradas de los guerrilleros que entraron a secuestrarlos y los asesinaron, nos cuente y le creamos cómo fue que él murió. Yo no sé en qué parte del mundo eso tiene sentido, no lo entendería. Claro. Todo lo que venga de él es obviamente mentira, es una actitud desesperada para reescribir una historia, pero eso es como tapar el sol con las manos. 4 testigos presenciales de una calidad moral y una integridad moral intachable, jamás los pudo tachar nadie en ningún juzgado, y se presentaron varias veces bajo la gravedad del juramento, es decir, bajo el delito de perjurio si usted miente, y rectificaron lo mismo, incluso 20 años después ante la Comisión de la Verdad, las circunstancias de modo y lugar y del crimen, más 12 testigos más que vieron las heridas fatales de mi padre antes de salir ellos del Palacio de Justicia. Uno de ellos estuvo 1 hora debajo del cuerpo ya sin vida, más estudios balísticos. Ese tema de que las balas del ejército eran las que estaban ahí, sí, estuvieron unos magistrados, no en el caso de Manuel Gaona Cruz. Reitero, hay que mirar la historia, es que la historia está ahí, las pruebas están ahí, lo que no está es que la dejen leer. Miren las investigaciones del juez 30 de instrucción criminal en 1986 a 1989 sobre las armas. Ahí no hay nada de lo que el presidente está diciendo. La investigación de la fiscal de orden público de 1992, las primeras investigaciones son las más importantes porque el acervo probatorio estaba fresco. La memoria de los testigos estaba fresca, las muletas del recuerdo estaban intactas. Esa es la historia que no quieren ocultar. Miren las resoluciones de acusación donde el señor Gustavo Petro hace parte. Él le aparece en la lista de las resoluciones de acusación y hay medidas de aseguramiento sin excarcelación contra él. Entonces, después de eso, venir a creer lo que él nos está diciendo, pues realmente carece de sentido, me parece a mí.
Doctor Gaona, usted ha venido haciendo desde hace varios años una investigación juiciosa, una investigación rigurosa, reconstruyendo paso a paso qué fue lo que pasó ese 6 y ese 7 de noviembre de 1985. Y lo ha hecho junto a sus hermanos. Claro. Y es un trabajo juicioso y usted ha hecho una reconstrucción, incluso creo que apoyado en tecnología que claramente hace 40 años no existía. ¿Qué ha podido encontrar usted allí y eso lo ha llevado a usted a tener la certeza de quién asesinó a su papá ese 7 de noviembre de 1985? Pues porque las pruebas y las declaraciones del asesinato de Manuel Gaona Cruz, hermano del M-19, estaban ya desde el principio. 45 minutos después de que terminó la toma, ya los testigos bajo estado de shock estaban diciendo cómo lo mataron. Jorge Reina, perdóneme, el conductor de la sala civil, fue de las primeras personas que salió a Caracol Radio a dar una entrevista minutos después de terminada la toma. Él estando en estado de shock, la frase es: yo vi cuando un guerrillero sacó un arma y le disparó al doctor Gaona Cruz en la cabeza. Yo vi cuando lo mató. Lo mismo el doctor Murcia Ballén estaba contando de sus heridas mortales y describiéndolas con un detalle que es difícil decirlo en radio, pero están descritas en la entrevista del LA Times. Mientras estaba en la cama del hospital, recién salido del hospital, a un periodista muy importante de ese diario estadounidense, que es de gran circulación a nivel mundial. El New York Times también le estaba reportando, la prensa canadiense. Después empezaron la agencia A-Press y etcétera. Entonces, es un crimen muy conocido y desde la primera investigación, la Procuraduría General de la Nación emitió una investigación en abril de 1986 diciendo que el único crimen establecido es el de Manuel Gaona Cruz por la persona de Andrés Almarales Manga. Sí, no sé qué más necesitamos. Ahora, si usted une todas las piezas naturalmente con tecnología, revisa todas las investigaciones, comienza a ver por qué los relatos de pronto a la gente los manipularon, era porque cada uno contaba su historia de acuerdo a su perfil. Entonces, por eso levantamos ese baño utilizando inteligencia artificial con los planos originales y situamos a cada persona de acuerdo a sus relatos, pero también de acuerdo a las instrucciones y las inspecciones judiciales del juez 77 de instrucción criminal que realizó el 21 de marzo de 1986. Igual el juzgado 14, se hicieron inspecciones judiciales. Entonces todo se reconstruyó. Nosotros fue que tomamos incluso las reconstrucciones que están en lápiz y las pasamos a inteligencia artificial. Y usted sabe dónde estaba cada persona y qué estaba diciendo y dónde estaban y cómo fueron escena por escena la reconstrucción del crimen. Es muy difícil pensar de otra forma. Creo que ese es un gran tributo y obviamente hay muchas más pruebas que están ahí. Es que sería largo contar todo eso. Claro, mire, el coronel Alfonso Plazas Vega, en una entrevista por estos 40 años del Holocausto al Palacio de Justicia, decía que no se arrepentía de lo que había sucedido, porque de lo contrario Colombia sería una nueva Cuba. ¿Cuál es para usted como víctima la responsabilidad del ejército en todo esto que pasó, que termina pues con su papá muerto? Pues le agradezco la pregunta. Lo primero es que rechazo profundamente, como jurista y como víctima y como hijo de Manuel Gaona Cruz, cualquier propuesta dirigida a entregarles más impunidad a los responsables de la toma del Palacio de Justicia, sea M-19 o sea el mando operativo del ejército. Es decir, que a usted no le gusta, perdóneme la interrumpo, pero para aclarar, la idea o la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de amnistía para los militares que participaron en esa retoma. Con todo respeto, estoy en desacuerdo con el señor expresidente, sí. Uh-huh. Yo rechazo profundamente eso porque las víctimas no necesitamos más impunidad. Colombia no necesita más impunidad de los victimarios. Nosotros necesitamos, es verdad. Creo que eso está en todas partes de estos 40 años. Si el memorial de agravios al holocausto de la justicia se escribiera de nuevo, diría que ya es tiempo para la verdad. Ya estuvo bien de impunidades. De hecho, ayer en la cadena internacional France 24 yo di una entrevista explicando por qué se tiene que levantar el indulto del M-19 y por qué es posible. Y entiendo que hoy el presidente de la Corte Constitucional, según me contaron, en un discurso se unió a esa propuesta porque es realmente posible. Con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, de la Corte de Justicia, ya es hora de que el sistema interamericano refleje la jurisprudencia y el sistema internacional de Naciones Unidas desde el Tribunal de Nuremberg, que introdujo los crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, que fue el del Palacio de Justicia. Eso no es un delito político, tal vez en Colombia, pero no en el resto del mundo. Y Latinoamérica no puede seguir siendo el resguardo de criminales de lesa humanidad. Es necesario levantar eso y que la Corte lo examine para que se levanten esos indultos y haya responsabilidad. La verdad es lo que necesitamos
entiendo la posición del presidente de pronto de buscar esa paz en términos generales, pero no la comparto sinceramente. Es necesario verdad y no impunidad. ¿Y usted cree, como dice Plazas Vega, que si no hubieran actuado como actuaron allí en el Palacio de Justicia, Colombia se habría convertido en otra Cuba? No, Colombia se mantendría como una democracia firme, porque él no defendió la democracia. Al contrario, lo que hizo fue atacarla, porque tal vez el coronel no sepa y es sorprendente, ¿no?, para una persona que estuvo a cargo de un ejército, que dentro de los valores democráticos están entre los primeros artículos de nuestra Constitución y de muchos en el mundo. Los derechos humanos hacen parte de las democracias. Entonces, como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, como la integridad física. De los rehenes que quedaron en ese baño, que cuando salió el magistrado Arciniegas, lo que hizo el ejército fue apuntar mejor y disparar a donde estaban, al punto que volaron uno de los toalleros donde estaban varios rehenes. Desde el momento en que dispara un tanque de guerra contra una institución civil, está cometiendo una cantidad de violaciones al derecho internacional, a los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia, e incluso crímenes de lesa humanidad, solo que en vivo, en directo. Además de eso, pues de la integridad y la libertad física de los desaparecidos, porque todavía quedan unos, y también de los que fueron a la Casa del Florero. Entonces, esas personas son colombianos. Bajo la Constitución de 1886, artículos 19 y 120, es responsabilidad de las autoridades proteger la honra, vida y bienes de los colombianos, incluyendo la vida. Entonces, todas las personas que estaban ahí, todas, independientemente, los criminales, los terroristas y los otros, todos merecían por lo menos debido proceso. No los estoy defendiendo, pero tampoco los temas de tortura y la desaparición son temas muy delicados. Eso es más típico de regímenes de Cuba, precisamente, no de las democracias. Entonces, su argumento es una falacia intelectual, es una falacia moral, y debe permanecer, como al igual que el señor presidente de la República, en el lugar que les corresponde, la infamia. Doctor Gaona, en los días previos a que sucediera esta toma del Palacio de Justicia, los magistrados, como en el caso de su padre, sus familias, recibieron sobres con amenazas de Escobar, de los llamados extraditables, y de hecho su padre venía trabajando en esos días en su ponencia sobre este tratado de extradición, sobre la avalar o no este tratado de extradición hacia los Estados Unidos, y hay tesis durante todos estos años que apuntan a que detrás de la financiación de la toma del Palacio estuvo Pablo Escobar, estuvo el narcotráfico, y hoy, 40 años después, hay múltiples testimonios que hablan sobre esto, pero hay otras voces que dicen que esto no es así. Usted, en sus investigaciones a lo largo de estos 40 años, ¿qué ha encontrado sobre esto? Pues mire, no solo lo encontré yo, la investigación nuestra, de nuevo, no es una investigación privada que nosotros contratamos investigadores privados y nos fuimos a hablar con las víctimas. No. En nuestra página web lo que hay son las voces de todos los testigos, bajo la gravedad del juramento, a color y con la frente en foto, con todas las pruebas de todas las investigaciones, donde las unimos todas y se las presentamos a los colombianos y dijimos, mire lo que produjeron las autoridades colombianas, que no quieren que ustedes escuchen, que no quieren que sepan. A mí me sorprendió mucho, yo valoro mucho la investigación que hizo la fiscal Ángela María Buitrago en relación con los 11 desaparecidos. Ese es un trabajo importante y eso no debería ser cuestionado por la historia. Pero yo no estoy de acuerdo con la defensa que ella hace del M-19 en el sentido de que no tuvieron una relación con el narcotráfico, según ella, en el proceso. A ver, repasemos, no sé qué proceso estamos hablando. A ver, en el proceso del Tribunal de Instrucción Criminal de Colombia, en el proceso del Juzgado 77 de Instrucción Criminal, en el proceso del juez 30 de Instrucción Criminal entre el 86 y el 89, en el proceso de la juez pública de orden público de 1992, en todos los procesos, hasta en la Comisión de la Verdad, aparece claramente el comunicado de prensa firmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alfonso Reyes Echandía, después de la reunión que tuvieron en el Club Militar Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y él, con todos los representantes del gobierno, donde se estableció que había amenazas serias y creíbles de Pablo Escobar y el narcotráfico contra los magistrados de la Corte, tanto que al día siguiente, el 1 de septiembre, el presidente emitió ese comunicado. Eso es parte de todos los expedientes, está en la página web, lo pueden leer. Entonces las amenazas no son imaginarias. Las posiciones y las sentencias de la Corte son parte de ese proceso, están en todas partes. La posición de la Corte diciendo que ese tratado de ley es plenamente constitucional. La demanda que colocó Pablo Escobar a través de su abogado hace parte del proceso. El testimonio de alias Popeye hace parte de esos procesos. Las confesiones que hay sobre la extradición están en todas partes. Entonces,
las amenazas que recibió Manuel Gaona Cruz, esas cartas que enviaron los extraditables fueron verificadas por los organismos de inteligencia del Estado. Mi padre mismo las entregó a un juez de la República en una denuncia penal 3 días antes del Palacio de Justicia. Yo no sé qué proceso estamos leyendo. Ese es el juez 71 de instrucción criminal. Y mi padre no hizo una denuncia contra los militares, la denuncia es contra los extraditables y Pablo Escobar. Juez que llega y establece años después que precisamente la misma persona que le interceptó los teléfonos a Rodrigo Lara Bonilla era el mismo que le estaba interceptando los teléfonos en la casa de Manuel Gaona Cruz. Qué coincidencia, afiliado al cartel de Medellín. Entonces yo no sé, y ahora vienen muchas tesis. Esto no es una tesis, esto es una prueba, esto fue un hecho. Esto fue reconocido incluso por gobiernos extranjeros. En el archivo diplomático de los Estados Unidos de América, que está en el Congreso de la República de esa nación, está la declaración completa del embajador de los Estados Unidos en Colombia en el año 1985, junto con la del vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, en la cual ambos dicen que la toma estuvo Pablo Escobar detrás. E incluso el embajador va más directo y dice, al interior del Palacio de Justicia, el M-19 ejecutó a los magistrados, particularmente los que favorecieron la extradición. ¿Quién? Manuel Gaona Cruz, el ponente. Entonces, aquí no hay que seguir elucubrando más. Ya llegó la hora de la verdad y hay que dejar esas tesis de lado porque realmente eso solo se lo cree un niño, que el criminal más poderoso del mundo, y esa es la otra, y permítame agregar esto, pero es que ahora nos están diciendo que pudo ser que como había demandas y denuncias por violaciones de derechos humanos, no ante la Corte Suprema, no ante la Sala Constitucional, ellos no se encargaban de eso, contra los militares en la sección tercera del Consejo de Estado, por la tortura de una psicóloga que se refería al caso del general Zamudio, eso fue suficiente para que el ejército, no Pablo Escobar, fueran los que hicieron la toma. A menos que usted sea un niño de 5 años, usted cree esa historia. Pero Pablo Escobar era el criminal más rico y poderoso, no de Colombia, de la tierra, en 1985. Y el cartel de Medellín manejaba y era el negocio criminal más rentable del planeta. 85% de la cocaína en Estados Unidos y 60% de la Europa. Esos son billones de dólares. Los intereses eran otros. Cuando la suerte de todos los extraditables, más de 100, esa era una lista larga, incluyendo Pablo Escobar Gaviria, y la suerte del negocio criminal más rentable del planeta, que producía 3 veces el patrimonio de Colombia, estaba en juego a manos de Manuel Gaona Cruz en el momento en que les entran a disparar el M-19 y se decida la suerte de todos ellos. Nos quieren hacer pensar ahora que ellos no tuvieron nada que ver, seguramente estaban viendo televisión. Repito, solo los niños se creen esa historia. Son las 8:41 p.m. Estamos hablando con Mauricio Gaona, Oppenheimer Scholar, abogado constitucionalista, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz. Mire, quiero cambiarle de tema porque esta semana usted fue noticia también, pero noticia política, por una propuesta que le hizo Juan Manuel Galán y que usted ya declinó. Pero ¿por qué decidió no aceptar esa propuesta de encabezar la lista del nuevo liberalismo en las elecciones del próximo año? Creo que usted tiene hartas preguntas. Así bueno. Somos los periodistas. Bueno, a ver qué le puedo decir. Mire, voy a ser absolutamente franco. Mire, Juan Manuel, primero me parece un poco me parece injusto las críticas que a él le llegaron. Uh-huh. Bueno, yo entiendo de pronto pues que la conversación no fue tan directa, la previa y la oferta no fue directa y fue pública, y creo que eso es lo que la gente le critica. Pero a mí me parece también que una persona que esté tratando de cambiar la política y buscar gente que no sean políticos tradicionales, así el suscrito esté ocupado o de pronto pues la haya declinado por razones, no por él, naturalmente, a nosotros me parece loable, no me parece que sea mérito de burla ni ataque. Ahora, en el caso particular, sí, con Juan Manuel nos unen muchas cosas. La historia. La historia, por supuesto. Nuestros padres también se conocieron, pero además ambos lucharon contra los mismos criminales. Exacto. Contra el cartel de Medellín y contra Pablo Escobar. Uh-huh. Y ambos dieron la vida por eso. Dentro de las últimas frases de Luis Carlos Galán Sarmiento estaba la de revivir el tratado de extradición, como lo decía él, que se quemó en las cenizas del Palacio de Justicia. Pues obviamente era un target del cartel de Medellín, aunque hubo, creo y entiendo, también participación de fuerzas del Estado en ese crimen, según me comentaba Juan Manuel. Pero naturalmente era enemigo completo de Pablo Escobar. Entonces, nos une no solamente la historia, pero también nos une un hecho personal que yo comenté en la carta, tal vez Juan Manuel no lo sabía,
es que su padre fue el único político que los estudiantes del externado dejaron entrar durante el velorio de mi padre. Yo tenía unos 7 años, como quieren hacer ver, un poquito más, unos 2 más tal vez, pero yo me acuerdo muy bien de todo, y él estuvo al lado mío los 2 días. Me acuerdo porque él siempre usaba esa gabardina y yo creo que se la dejé de nada, pero estuvo ahí y no había periodistas, no había cámaras, nadie lo estaba mirando, y estuvo ahí sin tener que estar ahí. Para mí la humanidad y la sencillez de ese hombre fue algo admirable. Me dio mucho pesar cuando lo asesinaron. Entonces, de manera tal que cuando llega la propuesta, pues tenía yo que darle la más alta consideración, sabiendo de antemano que, dado los compromisos que de verdad tengo y que no son mis zapatos, estar tal vez en un Congreso de la República haciendo las leyes, pues me pareció que donde estoy yo y mantenerme un poco independiente de la política le sirve un poco más a los colombianos que entrar y participar en procesos donde hay una polarización tan grande. Creo que el país está en un momento histórico muy importante donde se necesitan voces independientes. 8:44 p.m. y me queda una última duda. ¿Él le preguntó primero o le hizo esa propuesta pública a través de ese trino? ¿O lo conversaron antes? A ver. Tome agua, no pasa nada. A ver, no quiero generar noticias. No, yo siempre digo la verdad, y Juan Manuel también. Yo creo que él me llamó, nosotros tuvimos una conversación larga, pero hablamos mucho de la historia, de lo que le pasó a mi padre, de lo que le pasó al padre de él. Él mencionó sí que estaba interesado en buscar gente diferente para hacer política, eso me pareció muy bien, y que estaba considerando nombres. Yo creo que lo que él quiso es simplemente como preparar el terreno y después colocar esa propuesta ya públicamente para ver si de pronto de alguna manera la conversación había tenido eco en mí y salía yo a responder. Entonces tal vez fue un error de cálculo en el sentido que no visualizó cuál era mi situación personal, qué compromisos yo tenía como claro, para responder. Y a mí no me quedó de otra que, como él la hizo pública, pues mi respuesta también tenía que ser pública. Entonces yo traté pues de ser normalmente muy caballeroso y muy cortés, y de pies que nunca dije no, pero siempre traté de ser un poco directo y al mismo tiempo agradecer mucho la oferta. Él no fue el único que me hizo esta oferta, yo he tenido ofertas, a mí me han llamado muchos candidatos presidenciales para diferentes roles y también jefes de movimientos políticos para encabezar listas al Senado. Y como lo dije en la carta, a todos en público y en privado la respuesta ha sido la misma. Yo prefiero mantenerme independiente, yo no soy un político, pero naturalmente agradezco pues que me consideren y les parezca interesante mi nombre. ¿Y me va a dar un par de nombrecitos, además de Galán, de quienes le han hecho propuestas políticas? Pues no, porque ellos no me han autorizado y yo soy muy discreto en las conversaciones, pero sí yo hablo con todas las personas, no importa la ideología, yo soy un demócrata, pero pues en público y en privado sí las cosas que yo digo hacia afuera, pues sí yo no acepté, o si no estaba allá, estoy acá, no acepté. Muy bien, 8:46 p.m. Ha sido una conversación realmente interesante y le agradezco muchísimo su tiempo aquí en Recap Blue para hablar sobre estos 40 años del Holocausto al Palacio de Justicia, pero también sobre esos temas políticos sobre los que a veces también hay que hablar. Entiendo. Muchas gracias. Gracias. Es Mauricio Gaona, Oppenheimer Scholar, abogado constitucionalista, hijo de Manuel